atrapalho dignifica, é assim que nos explica o portão que nunca falha. É ou não é? Que diz toda a verdade, é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. Bienvenidos a bordo a estos últimos vuelos de fin de año, cargando pasajeros, trayendo pasajeros y descubriendo, por ejemplo, gracias al fútbol, que cuando uno va afuera se hace más importante. Entonces, la verdad que copiando a Rodríguez Larreta, a algunos funcionarios, algunos ministros de Macri, que se pusieron corbata cuando fue el G20, vi que Angelici, el presidente de Boca, también se puso corbata. Por ahí no fue una buena señal, pero como se trata de ir al exterior y de hablar con otra gente, y todos los demás usan traje cuando van a las plateas o inclusive a la cancha misma, optó por ponerse corbata. Una forma de respetar. Estoy hablando de uno de los culpables de que en la Argentina no se haya jugado el partido entre Boca y River, aunque uno después de ver el partido de Boca y River, y no quiero inducir a nadie, casi un partido entre solteros y casados, porque vieron que se lastiman como los gordos que juegan cada tanto, los solteros y casados, y se fracturan después de comer el asado. Acá también hubo como 5 o 6 jugadores. Eso no ocurre en Europa. Tampoco se juega como se juega en la Argentina al fútbol, que no es la mejor forma. Tuvieron la suerte que hicieron bonitos goles. Pero independientemente del tema, Angelici fue uno de los culpables. Y también otro de los culpables fue el señor Donofrio. Porque ahora, con la cuestión del triunfo, la gente se olvida que hubo una cascoteada, que hubo gente de River que rompió un ómnibus de Boca y que hubo una investigación sobre las entradas falsas, truchas o no truchas, que se hacían en River para vender por izquierda, y que en el frontispicio de River estaba, o está todavía, no lo sé porque no visito esa zona, el cartel de los borrachos del tablón. Son todos lo mismo. Y también el propio presidente Macri, culpable de que el partido se haya hecho en el exterior, porque no tuvo la capacidad. Los otros no tuvieron la voluntad ni la fuerza, ni el poder. Y Macri consintió también, y simplemente alguien que dijo que no se iba a meter en cuestiones del fútbol, de pronto necesitó entrometerse porque le contaron que habían escupido a los funcionarios de la Conmebol en la cancha de River, en el corazón del entorno de River. Por lo tanto, todo esto ha sido bastante insólito y sigue insólito. Y no solo sigue insólito por un jugador de fútbol que se burló de un compañero después de hacerle un gol y ni siquiera se arrepintió, y tampoco ha sido sancionado, porque en Europa suelen sancionar esas actitudes. No se hizo. Y también el pacífico Donofrio, que dijo que todo era por la paz y que mejor estemos tranquilos, asistió, compartió y seguramente cantó en un video que no voy a mostrar acá porque es tan deleznable, la forma en que insultaban a Macri y a Boca y a los jugadores de Boca. Me parece que todo esto no cambia mucho. No cambia mucho, no aparecen los culpables y tampoco hay un ente rector que pueda asumir responsabilidades sobre esto, porque me faltaba. Les dije a Angelici, les dije las autoridades municipales, la policía, les dije Macri, les dije Donofrio, me faltaba este otro. ¿Me pasa un video, director, sobre un comentario de Fernando Niembro en este programa el lunes pasado? Tapia no tuvo nada que ver en todo esto. ¿Vos sabés que a mí me asombra la actitud de Tapia? Que Tapia no haya aparecido para defender al fútbol argentino. Yo creo que no da la talla para ser presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Creo que es alguien arriesgado, que le gusta el fútbol, que decidió en un momento determinado, porque las olas políticas se daban de esa manera, avanzar sobre una organización que temblaba. Entonces, me parece que él no tiene autoridad en este momento para pararse como lo hacía Grondona. Tapia hasta se lleva mal con su suegro. Casi corresponde llevarse mal con su suegro. Pero él en particular se lleva mal con Moyano.
muy mal. Y Moyano tampoco puede reprochar mucho porque ¿vieron que están llamando a muchos empresarios de la justicia? Tema sobre el cual vamos a avanzar en un ratito. Bueno, yo si fuera Moyano también pensaría que por ahí citan a algún dirigente sindical. Cerramos este capítulo del fútbol, por decirlo de algún modo, y vamos a una decisión que mañana toma la Corte Suprema sobre la ley de lemas. Ustedes deben saber, recordar qué es la ley de lemas, un sistema que está bastante perimido en buenas partes del mundo, cuya aplicación, por ejemplo, en el Uruguay hace unos cuantos años, cuando Uruguay volvió a la democracia, ocurrió que el pueblo votó en su mayoría a un candidato. Sacó una cantidad inmensa de votos. Pero como el candidato no fue acompañado por otras fracciones de su partido, hubo otro señor que sacó menos votos con él, pero como iba acompañado con otras fracciones del partido, entre un partido y el otro, el candidato B, digamos, sacó más votos y fue presidente de la nación. Y el candidato más votado no pudo ser presidente. Ocurre lo mismo en Santa Cruz, ocurrió también en Santa Fe, también creo que en Venezuela se aplicó esta ley que va desapareciendo. Pero en Santa Cruz le ha venido muy bien a los Kirchner, porque tienen el aparato del peronismo, digamos, o del kirchnerismo, que le ha permitido mantener a la hermana del expresidente en el poder. Ahora, el candidato radical o filo radical, Eduardo Costa, reclamó que se eliminara el tema de la ley de lemas. Alguno descubrió que era inconstitucional y lo llevaron a la Corte. Mañana la Corte va a definir este tema. ¿Cómo va a definir la Corte? Por 4-1 por lo menos, pero casi seguramente como 5-0 en contra de la voluntad de Costa y también del gobierno, que trató de empujar para que se modificara o se declarara inconstitucional la ley de lemas. La Corte seguramente en dictámenes diferentes dirán que es un tema de la provincia de Santa Cruz y por lo tanto nosotros no nos vamos a meter. Hay interesante un tema en la Corte, casi menor, pero hay una empresa bastante preocupada que es Molinos, porque Rosenkrantz estaba por nombrar a un asesor impositivo de apellido Braccia, un experto, que cuestionaría el tema de la doble imposición impositiva que le permite a Molinos no pagar determinados impuestos. Esto también va a aludir a otras empresas. Si no sale bien para Molinos, aparte de un juicio multimillonario, hay otra gente que va a tener que poner las barbas en remojo. Hablando de las barbas en remojo, tenemos ahora una sucesión de episodios nunca registrados en la Argentina, que es la convocatoria a grandes empresarios a raíz del tema inicial de los cuadernos que están siendo convocados por la justicia. Caso concreto, Paolo Roca, que está tratando de conseguir una tipificación diferente del delito que le imputan, un cambio de carátula, si ustedes quieren, para tener menos problemas. También fue imputado, procesado, el banquero Brito. Hoy tuvimos la novedad de que apareció en la superficie alguien que también alguna vez tuvo problemas con la justicia, que es Eduardo Ornequian, también llamado a indagatoria, pero por encima de todo ocurrió que llaman al padre del presidente de la Nación a indagatoria, a Franco Macri, y a su otro hijo, o a uno de sus otros hijos, que es Gianfranco. Franco Macri no va a asistir a la indagatoria, tiene problemas de salud, si ya venía en un proceso de declinación, ahora los abogados le recomendarán que lo mantenga mucho más. Lo cierto es que no va a poder declarar sobre el tema de las coimas que pagaba una de sus empresas en el tema de los peajes. Es interesante este proceso que se está dando con la familia Macri, porque tenemos al primo Calcaterra, vinculado también en su momento al presidente Macri por una empresa, tenemos ahora al padre, tenemos a un hermano, y podría decir
como dice Cristina de Kirchner, que la justicia lo persigue. Hasta ahora no cometió ese desliz. Pero hay algo que rescató la producción de este programa, que tiene que ver con todo este proceso del pago de coimas que ha habido y que posiblemente haya todavía en la Argentina. No con tanta intensidad, tal vez. Pero lo cierto es que refrescamos un video de hace 30 años, cuando Mauricio era un joven, también de 30 años, cuando su padre era un hombre de 59, 60 años, y ya en ese entonces venían imputados o vinculados al tema de la patria contratista, al pago de prebendas, que ocurrían en regímenes anteriores y que a partir de ese momento, estamos hablando de la administración Menem, dijeron que no iban a ocurrir más. Les tengo que recordar lo que ocurrió después, lo que siguió ocurriendo y el elixir, como diría Néstor, que ocurrió durante la administración de los Kirchner. Pero quiero que vean este video en una entrevista de un periodista por todos conocidos, que se llamaba Bernardo Neustadt, y que en ese momento tampoco se llevaba muy bien con los Macri. Pero esa es otra historia que algún día les podré contar. Vean esto, que si bien dura algo más de 1 minuto y medio, vale la pena recordar para entender todo este tipo de causas y de fenómenos de corrupción que están descubriéndose y apareciendo ahora. Patria contratista, señor Macri. Yo creo que la patria contratista ha llegado a ser patria contratista porque los empresarios han tenido durante muchos años que administrarse con reglas de juego muy confusas que permitían que hubiese quizás algunos aprovechamientos, quizás algunos errores que eran aprovechados, quizás algunas ingenuidades que eran aprovechadas, y ha habido una relación entre contratistas y proveedores del Estado muy confusa y seguramente no tan conveniente. Yo creo que si hubo patria contratista, también ese concepto, esa modalidad, esa forma de tratar los negocios tiene que desaparecer con estos cambios profundos que el país está enfrentando. ¿Qué desempeñás? ¿Qué rol desempeñás en esa empresa? Yo trabajo dentro de la organización que preside mi padre. Tomo parte en el holding del comité directivo, que se reúne semanalmente para tratar la política general del grupo, y aparte me ocupo directamente de algunas empresas. Cuando yo te digo patria contratista, ¿te sentís bien o mal? Y me siento directamente involucrado porque soy responsable de ese sector al cual se lo mal llama patria contratista, ¿no? Fin de la patria contratista. Concesiones. ¿Cómo? Para terminar, licitaciones en el mayor caso posible enfocada para la concesión. O sea que el riesgo empresario sea total. Hace la obra y a su riesgo le cobra al usuario. Me hablan de riesgo empresario, pero son caraduras. ¿Qué son? ¿El riesgo empresario en la Argentina? Sí, por supuesto. ¿Usted ha pedido por ustedes? De otra manera. Doctor, tómeme la fiebre. Bueno, creo que no es necesario comentar nada. Creo que muchos van a ir a declarar diciendo que no tenían nada que ver con el otro, con el de arriba, con el de abajo, con el del costado. Y no solo del grupo Macri, de los otros, de Roca, etc. También, como ustedes saben, la que lo hace a menudo es la doctora de Kirchner, que ni siquiera reconoce a sus presos, porque en general no se comenta su defensa por los ministros que tuvo presos. Pero independientemente de eso, y de alguien que tampoco vio, no tocó ni escuchó nada, vamos a tratar de investigar en ese mundo de la doctora de Kirchner ahora, a quién quiere y a quién no quiere. Porque ella está como acumulando, está pasando una suerte de rastrillo y acerca gente. Las infidencias dicen que alguien que se pasó bastante rápido a ella, o que volvió con ella, ha sido Felipe Solá. No sé si ella tiene la mayor de las confianzas en Felipe Solá. Me parece que no. Tampoco tiene la mejor de las simpatías
y esto revela una contumacia por parte de la doctora Kirchner, con Daniel Scioli. Por más que Scioli salga a hacer campaña y jure que es devoto de Cristina de Kirchner. No, no le va bien. Tampoco le va bien al candidato a gobernador por Tucumán y aspirante a otro tipo de sueño presidencial, como es el doctor Mansur, que fue además ministro de Cristina. Pero Cristina tiene el corazón en otra pareja, tiene el corazón en alguien que fue el gobernador también de Tucumán, que se llama Alperovich, y seguramente en la esposa del gobernador, una mujer que registra anécdotas realmente fascinantes, superiores a las de cualquier otro gobernador. Ella consulta a Zanini y también consulta a Sergio Berni, al que le encaja o le pide tareas especiales, encargos especiales. Como es un hombre que ha estado vinculado al mundo de la seguridad, de la policía, como es médico, creo que también es abogado, militar, etc., parece que es muy dúctil para este tipo de situaciones. Y tiene como la misión de tratar de proteger el destino judicial, no que involucre a la doctora de Kirchner o a su hijo Máximos, protegidos por las leyes, sino por alguien que no tiene protección, que es su hija Florencia, y que aparece involucrada en algunas causas. Está en la misma situación que Mauricio Macri. Son hijos de gente sospechada. Y ellos, en apariencia, no han tenido nada que ver con todo ese proceso. Hace un tiempo les comenté que el jefe de gabinete, Marcos Peña, tenía mucho más poder del que la gente imaginaba y que a pesar de algunas dificultades que hubo en los últimos 2 meses, Peña recuperó su lugar y su estatura dentro del gobierno. No solo por su responsabilidad sobre la elección próxima, sino también por el manejo interno. Uno de los factores más interesantes es que le han derivado esta suerte de negocio o de propensión a las inversiones de la PPP, la participación pública y privada. Eso que estaba a cargo de Rogelio Frigerio ya no está más a cargo de Rogelio Frigerio, alguien con quien Peña no tiene la mejor de las relaciones. Para que no quedara descompensado Frigerio, le dieron... ¿Qué le dieron? Le dieron el Acumar. En el Acumar había gente cercana a Elisa Carrió. O sea que ha habido toda una suerte de gran movimiento interno en el cual siempre, o como siempre, Marcos Peña queda como ganador. Me voy a suspender en esta charla en 2 temas breves. Uno, sigue existiendo un conflicto con el tema del juicio de un fondo español, o presuntamente español, sobre YPF. Son 4.000 millones de dólares como mínimo que posiblemente la Argentina tenga que pagar. Ahora se ha venido a descubrir que por ahí hay alguna documentación que implica a este fondo, principalmente constituido por abogados, que compraron papeles de la empresa cuando esta empresa fue, digamos, nacionalizada por Cristina de Kirchner, que demandaron a la Argentina. Pero parece que el gobierno, o los investigadores del gobierno, o los abogados del gobierno, han descubierto que hay una relación entre ese grupo demandante y algunos ex propietarios de YPF. Es muy interesante ese proceso, porque también va a involucrar a Cristina de Kirchner, que también estaba peleada con los anteriores dueños de YPF. Voy a suspender esta charla porque tengo que tener respeto por los invitados de esta noche. Y no hago a tiempo.
debo decirles que está hoy un líder de la oposición, un hombre del peronismo federal, que se llama Miguel Pichetto. No es la primera vez que viene al programa, pero digamos que ahora empieza el gran movimiento político en la Argentina, político y electoral. Vamos a pedirle algún tipo de definición, quizás hasta le cuestionemos algunas de esas definiciones, pero ustedes tienen que saber que de acá a fin de año, en pocos días, algún que otro candidato también va a manifestarse como candidato. Ya no están más bajo el agua, están asomando. Uno de ellos es el invitado, Miguel Pichetto. Después vamos a tener a un viejo amigo de la casa, alguien que nos ha deleitado siempre con sus presentaciones, y alguien que además de conocer el tema de las encuestas y de la política, más que decirnos quién va a ser el próximo presidente de la Argentina, le voy a pedir que nos diga quién no va a ser presidente de la Argentina. Me refiero a Jorge Jacobe. Y por último, alguien que no canta como Milei, pero que tal vez baile como Milei. Y si el lunes pasado lo hicimos cantar a Milei, hoy quizá podemos hacerlo bailar a Diego Giacomini, quien se ha convertido en una especie de terrorista financiero, porque él dice que en el primer trimestre del año que viene, en pocos minutos, el dólar posiblemente vuelva a saltar. Pero eso lo tendrá que justificar técnicamente. En un minuto empezamos con Miguel Pichetto. En algún medio que Urtubey decidió limitarse y en lugar de ser candidato presidencial dijo que podría acompañar a Sergio Massa en la fórmula porque le importa el desarrollo de Massa en la provincia de Buenos Aires. Si esto es así, tenemos ya la primera fórmula dentro del peronismo, de ese peronismo que vos integrás. Bueno, es interesante esa reflexión, pero yo te digo, voy a ser candidato. Estoy trabajando y estoy expresando un conjunto de ideas y de propuestas que tienen que ver con una visión de la sociedad argentina, del futuro. No tengo una mirada desesperanzada. Yo creo que la Argentina puede salir. Ahora hay que hacer cosas para salir. Y tampoco tenés binomio. Por ahora no, pero oportunamente lo tendré. Me parece importante a lo mejor integrarlo con un perfil más abierto, con una mujer, pero cuando uno anuncia, digamos, una propuesta hacia la sociedad, yo la voy a mantener. Me parece que es interesante discutir ideas en la Argentina. A ver, en la Argentina la política últimamente se reduce a 20 caracteres de Twitter. Es muy pobre, diría casi carente de conceptos. Pero para los que discuten otra cosa, hay mucha gente que piensa que los aburre en esa general, política. En la política argentina el 90% sostiene la ideología del pobrismo, que es cómo se contiene a un sector que está, digamos, sostenido por la mecánica de planes, aguaches, este modelo... Es un sector significativo, es como 30%. Significativo, ¿no? claro. Este modelo casi escandinavo que tenemos, que hemos construido entre todos... sin las ventajas escandinavas. Difícilmente es sostenible si la Argentina no crece. Y además no conozco ningún caso de un plan, una persona que reciba un plan, que pueda salir de la pobreza. A mí me parece que el verdadero desafío, además de un hombre como yo, que integra la fila del peronismo desde hace mucho tiempo, es volver a reencontrarse con el sujeto del peronismo, que es el trabajador, el mundo del trabajo, digamos. Generar una propuesta que tenga que ver con el crecimiento, con el desarrollo. Yo creo que la Argentina de Vaca Muerta, la del gas, la del petróleo, la de la minería, la de la pampa húmeda, la de agregar valor, la Argentina que también en una mirada real del mundo defienda la estructura fabril, a sus empresarios nacionales. Recién estabas haciendo un raconto de las desgracias de algunas empresas. Para mí es muy mala esa noticia, realmente mala.
la verdad no hay nada para gratificarse ahí. Basta ver, Roberto... Vos decís lo de los empresarios. Sí, lo que está pasando hoy en el país. Basta ver lo que le pasó a Italia, con la mano Pulite, que era la quinta potencia del mundo en el plano económico, y de repente hoy está, no sé, número 122. Y basta ver lo que pasó con la pérdida del Producto Bruto en Brasil. Por lo tanto, ese tema no es gratificante, salvo para algunos que, bueno, construyen este modelo, digamos... Pero convengamos que la Argentina, donde la gente, todos, perdimos muchísima plata este año, y parte del gran disgusto que hay con el gobierno no es producto de los cuadernos. Pero de ninguna manera. Yo creo que esto tiene que ver más con la mala praxis. Indudablemente que los que sostuvieron la política económica del primer día estaban equivocados e incluso no hicieron un diagnóstico adecuado de lo que recibían. Digamos, este esquema de no anunciar malas noticias, sino hacer un inventario. En realidad, el modelo económico de Kicillof indudablemente iba rumbo a la colisión. ¿Por qué? Porque era emisión monetaria, inflación del 50%, cepo, control de importaciones, un modelo inviable en un mundo, un esquema cerrado, una economía cerrada. Ahora, no hubo ningún tipo peronista de otra época, en algún sentido. Modelo viejo. El otro día en Claxo discutían sobre el neoliberalismo y el consenso de Washington. Discusión de hace 40 años, atrasan 40 años. A ver, la construcción de la política argentina, este esquema de las izquierdas duras, esto atrasa 40 años. El mundo ya no discute que para crecer hay que tener un capitalismo moderno e inteligente, hoy acentuando la defensa de los intereses nacionales, después del Brexit, después de Trump, después de Brasil con Bolsonaro, la tendencia, después de los italianos. Están discutiendo política migratoria, en serio. Es decir, muchachos, no nos hagamos cargo de la migración pobre africana. Parimos la moto acá, ¿no? Eso lo están discutiendo los grandes países. En ese plano, vos no tenés un perfil, además sos anterior a Bolsonaro. No, nada que ver con Bolsonaro. Pero de cualquier modo... Yo voté por el aborto, por el matrimonio igualitario. Yo no tengo una visión fascista de la vida. Lo que quiero decir es que Bolsonaro hay que interpretarlo dentro de la realidad del contexto de Brasil. No querer hacer traspolaciones que no se ajustan a la verdad. En Brasil hay un sujeto que ha crecido, sujeto colectivo, por supuesto, son las Fuerzas Armadas. Ese es el nuevo dato de la política latinoamericana. ¿Vos crees que habían desaparecido alguna vez? No. No, siempre tuvieron una importante presencia porque no salieron tan debilitadas del proceso de la dictadura brasileña, que fue contemporánea. Participaron también en la represión, en el Plan Cóndor, pero no fueron la dictadura atroz de la Argentina, digamos. No tienen en su haber, digamos, un raconto tan sangriento. Entonces, pero hoy las Fuerzas Armadas Argentinas son otras fuerzas, otra gente, otros hombres, que además... Y son menos. Son menos, están pobres, le pagan salarios magros, no hay un proyecto... Algunos creen que se puede sustituir las Fuerzas Armadas por una Guardia Nacional. Había alguna teoría dando vuelta ahí de Guardia Nacional. Este territorio es inmenso. Hay que pensar en la Patagonia, que es rica en recursos naturales, en gas, petróleo, minería. Y como diría Carrió, en el agua. Y en el mar. El mar que está asolado por las flotas coreanas, chinas y españolas que nos llevan todo, con los buques factorías ahí en la periferia de las 200 millas. Pero además pescan en las 200 y no tenemos capacidad de control. Entonces, hay que hacer una tarea de reconstrucción de la Argentina, de identidad nacional, de unidad nacional. Me parece que son grandes los desafíos que hay por delante. Antes de seguir, hay una pequeña interrupción. Vos te estás planteando como algo del peronismo, ¿no es cierto? Ahora, uno ve el peronismo, ve el PJ. El PJ está presidido por un señor Gioja que va a los actos, aplaude, vitorea al personal, a la gente de Unidad Ciudadana, al partido de Cristina. Y el vicepresidente del PJ es el señor Scioli, que es de Unidad Ciudadana. Entonces, ¿me podés explicar cuál es el peronismo al cual uno tiene que ver sin participar de esto? ¿Qué clase de peronismo hay donde el peronismo
institucionalmente está representado por la gente de Cristina de Kirchner. No voy a hacer referencias personales, no me gusta. Digamos, no me gusta referirme a otras personas. Sí podemos discutir algunas ideas. Yo creo que Unidad Ciudadana, te lo he dicho y se lo he dicho a algunos colegas tuyos, expresa una visión generosa, esta calificación de centro-izquierda. En algunos casos, izquierda más dura, digamos. Bueno, yo no lo pondría ahí a Scioli, sin hacer nombres, pero... A ver. Vas a hacer nombres. Scioli, no, yo con él tengo una relación de afecto, de respeto, pero en realidad creo que hubo sectores en su momento del gobierno que no trabajaron para que Scioli ganara. Lo dicen y lo confiesan algunos ex dirigentes de la propia organización juvenil. Además, ha sido muy obvio, digamos, esa construcción política. Ellos contribuyeron para que Scioli no fuera. Para que Scioli perdiera, pero de todas maneras, la pregunta es por qué Scioli está ahí. Esa es otra pregunta que deberías hacérsela a él. Yo no creo que sea conveniente estar donde no te quieren. Esto es igual que en la vida. Si no te quieren, no te quedes. ¿Qué quiere que te diga? Ahora, nadie se queja de que el PJ esté manejado... No, eso es un tema que es un tema legal. Ha habido una discusión e incluso ha habido una intervención fallida. La Cámara Electoral modificó el tema, pero hay algunas cuestiones pendientes. Me parece que todavía eso tiene otras instancias. Lo que yo sostengo no es un debate de punto de vista judicial. El problema de la Argentina hoy precisamente está en la judicialidad de todos los actos. Los actos de gobierno son judicializables. A ver, se terminan los procesos en la parte administrativa, opinión de los servicios jurídicos, rechazo de las impugnaciones y luego cuando alguien queda desconforme va a la justicia penal y mete una denuncia. Inviable la Argentina. El destino es un proceso de decadencia sin final. Porque los peores, los bandidos, los que no tengan nada para perder van a ir al manejo de la administración pública en la Argentina. Es algo parecido a lo que pasa con una institución que recién mencionaste. Caída libre. Grondona era un estadista alemán, Adenauer era, en términos de la conducción del fútbol argentino. Al lado de Tapia. No hago tampoco referencia. Lo que digo es que había un estilo de conducción. Y por lo menos la Argentina logró presencia gravitacional en el escenario mundial. Hay dos cuestiones que me importaría rescatar. Uno, ¿yo me equivoco o vos y Massa, entre otros de la cantidad de dirigentes del peronismo federal, están como más fuertes en la oposición al gobierno? Están como más críticos. Yo he hecho un aporte... Eso aparte. Al escenario de la gobernabilidad como muy poco. Así lo vas a pagar. No sé si lo voy a pagar. Yo creo que en la Argentina hay que construir otras formas de hacer oposición. Algunos creen que la oposición es oponerse a todo, el bloqueo, la destrucción, hagamos mucho lío, a ver si podemos hacer una plaza para tirar piedras y después interrumpimos la sesión. Yo la verdad que no comparto para nada. Yo lo que creo que... Y mucho más en un gobierno como este de minoría. ¿Qué hubiera pasado en la Argentina si todos hubiéramos tenido esa actitud? Y lo que digo, que además muchas de mis posiciones tenían que ver con los gobernadores que tienen que pagar sueldos a fin de mes y que han fortalecido su estructura de financiamiento. La gran mayoría de las provincias están mejor que hace 3 años atrás en términos proporcionales. Y en cada debate y en cada discusión el gobierno ha tenido que ceder muchas cosas a los estados federales. Hasta ellos mismos dicen que las provincias están mejor que la nación. ¿Y estás mejor? Es probable. Creo que hay 4 provincias que están en rojo, el resto no. Es probable que eso haya sido cierto, porque además hemos recuperado el 15%, y cada tema que hemos discutido en el Congreso, indudablemente siempre hemos mirado el interés de los estados federales que representamos, Roberto. Ahora, algunos muchachos defienden a los pobres, entonces no votan el presupuesto. Y en realidad, no votar el presupuesto era una tontería, porque ¿qué pasaba? El gobierno siempre tenía la posibilidad de volver a reconducir el anterior, y el anterior era con plata devaluada por la inflación, la devaluación y por salarios a la baja, y por el aumento tarifario. Y entonces, ¿qué aumentaba? La discrecionalidad del Poder Ejecutivo, con lo cual hay que tener mucho cuidado con esos que dicen que defienden a los pobres. En general,
con algunas decisiones que toman los terminan perjudicando y mucho. Ahora, vos en algún aspecto sos observado como defensor de ciertas políticas del gobierno. No, de la institucionalidad. De la institucionalidad y algunos acuerdos. Y simultáneamente te imputan ser defensor, cómplice de la doctora de Kirchner. No, del debido proceso en la Argentina. Yo no comparto para nada esto que está ocurriendo en el país. Esta fiebre, digamos, que se ha desatado de meter preso a todo el mundo sin sentencia. La verdad, muy complicado. Ahora, vos tenés un narcotraficante, un asesino, un ladrón consuetudinario que tiene antecedentes penales y que se va a fugar. Bueno, metelo preso. Mientras tanto, hacele el juicio. Prisión preventiva se llama eso. Sí. Porque hay riesgo de fuga ahí. Ahora, si no hay riesgo de fuga, no hay posibilidad de entorpecer la causa, ¿por qué lo metes preso a la gente? A funcionarios y a empresarios. ¿Por qué? Porque, a ver, si el principio en el debido proceso penal es la libertad, ¿desde cuándo esto de que metemos preso a todos sin condena? A ver, no cierra esto. Más temprano que tarde, los que impulsan esta política la van a terminar recibiendo, digamos, la lluvia ácida también les va a llegar. No entienden nada. Bueno, en algún sentido... No entienden nada, Roberto. En algún sentido, yo decía, si Cristina se siente perseguida por la justicia, más se debería sentir perseguido por la justicia. Ahora es Macri, porque lo tienen al primo apretado, lo tiene al padre, lo tiene al hermano, y si siguen tirando de la cuerda no sé quién aparecerá. El problema es qué pasa con las empresas argentinas. La pregunta que yo me hago es qué queda después de estos efectos devastadores. Yo no estoy acá analizando la conducta del juez. El juez tiene que hacer lo que tiene que hacer, o el fiscal. Yo tampoco lo descalifico. Lo que digo es efectos colaterales, no deseados. ¿Qué pasa en la Argentina? ¿Qué va a pasar con lo que pasó en Brasil o lo que pasó en Italia? Muchas de las empresas que se dedicaban a la obra pública, que hay que hacer nuevas reglas, transparencia, evitar la cartelización, bla, 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 bla. Todo eso sabemos que hay que hacerlo. Ahora, ¿qué pasa con las empresas argentinas que dan trabajo y que son de capital nacional? Es probable que se transnacionalicen, es probable que se terminen mal vendiendo. Hay algunos efectos ya sobre una empresa industrial, sobre un banco, en donde las acciones bajan. Esto está ocurriendo, está desarrollándose, ha pasado en otros países. Ahora, casi es un problema moral ese, ¿no? A ver, yo estoy hablando de problemas de Estado, que tienen que tener una base ética. No, digamos, nadie pone ese... No, pero digo... Lo que digo es que todo acto humano tiene que tener un cartabón ético, mínimo, sostenible. Lo que estoy hablando es qué pasa con la economía argentina. Yo recién escuchaba que le habían dado a Marcos Peña el control de la PPP. Sí. Yo, la verdad, me preocuparía si fuera Marcos Peña. ¿Sabes por qué? Porque en la Argentina se ha extendido el principio de responsabilidad objetiva en materia penal. Mañana hay un problema en alguna obra de PPP, alguna situación conflictuada en términos judiciales con algún denunciante que va a ir a la justicia a hacer la denuncia penal, el jefe de gabinete debería saber, debería haber estado informado, debería conocer, por lo ende es responsable. Todos terminan en el Portland y en el cemento de Comodoro Pi. La Argentina es un país inviable en este mecanismo. No hay presidente que aguante, no hay funcionario que se dedique a la función pública. Un joven que es profesional, ¿por qué va a ir al sector público? Si mañana va a terminar judicializado. A ver, ¿de qué estamos haciendo con el país? Yo lo que digo, que este modelo no resiste. Como no resiste que los presidentes pasen toda la... Cuando los llevan desde el Congreso, que uno los ve Sí. con el abrazo fraternal del pueblo argentino que los recibe con banderitas celeste y blanco cuando van por la Avenida de Mayo de contramano de cara a la Rosada, es todo afecto. Cuando terminan van a Comodoro Pi, implacablemente. A Menem lo tienen desde hace 35 años, 30 años, 25 años. Todavía, el otro día lo están juzgando por la venta de la rural. Un acto administrativo donde se vendió y en ese momento hubo una decisión política administrativa del Estado, vendió la rural. Y hubo un sector de la sociedad que lo compró. A ver, 3 años y medio le piden. Inviable. Hay causa de Menem que llevan 25 años. De Cavallo, 25 años. No se sostiene la Argentina de esta manera. A ver, lo que estoy diciendo es que nos espera más decadencia en este modelo. Yo al presidente lo colocaría bajo la jurisdicción de la Corte,
Ningún fiscal de primera instancia puede tocar a un presidente mientras está en ejercicio. A ver, la materia... Pero los tocan después del ejercicio. Los tocan después, los tocan antes, los tocan ahora, los tocan... A ver, a Kirchner había asumido y le metieron un juicio por enriquecimiento ilícito a los 6 meses. Roberto, y salió hoy la noticia de la citación. Yo no estoy defendiendo a Macri. Lo que estoy describiendo es un accionar que nos condena al callejón más oscuro de la historia. A ver, la Argentina va camino a la decadencia absoluta, sin ningún tipo de reflexión ni análisis. La noticia de hoy, como la noticia de otros hechos judiciales que nos vienen invadiendo en los últimos 12 meses, donde todos somos comentaristas de judiciales. Antes la noticia judicial salía... Vos sos un periodista de raza, de gráfica. ¿Qué ibas a decir, viejo? No digo viejo. Hay viejos, hay jóvenes viejos. Vos sos un tipo moderno. Tenés un sentido de la sociedad en que vivís. A veces la edad no significa nada. No, hay que comprender el momento histórico en que uno vive. ¿Qué te quiero decir? ¿A dónde salía la noticia judicial en un diario? Página 32. Página 32 era un recuadrito. Hoy la Argentina es noticias judiciales y todos somos comentaristas de noticias judiciales. Lo que pasa es que cuando aluden a presidentes, a expresidentes, a ministros, a exministros... Estuve en Mendoza. ¿Ah, sí? Bueno. Es una actividad importante. Le están cobrando retenciones a esta actividad. Es una actividad muy finita, la rentabilidad de la vitivinicultura. Es muy complejo, habría que eliminarla. Dante Sica debería eliminar retención a la fruta y a la uva. Te doy el vino, aunque supongo que ya tenés te doy el angelito. Y lamentablemente... Yo te doy un libro de Pellegrini, que se hizo cargo de la Argentina en el marco de una crisis después de la renuncia de Juárez Selman, y es un libro que publicó Pinedo en el Senado, que hace poco lo presentamos ambos. Además, fue senador, fue una figura importante. Murió a los 59 años de cansancio, de agotamiento. Dice que tiene una enfermedad que era neurastenia. Creo que aguantar a la Argentina y ser presidente de la Argentina en una crisis te puede agarrar neurastenia. Quizá demasiado inteligente para la época. Te agradezco, Miguel. El libro está para ustedes. Merece un tratamiento mejor Pellegrini. Y los invito a que en un minuto nomás vamos a charlar con Jorge Giacobbe, al que les dije, le voy a preguntar no quién va a ser el próximo presidente, sino quién no va a ser presidente de la Argentina, y que me lo justifique, o por lo menos que se lo justifique a ustedes. En un minuto nomás. Gracias. Gracias, Roberto. Antes de empezar el reportaje les voy a decir que voy a hacer una denuncia de género porque el señor me ha tratado literalmente como un boludo. Porque, bueno, hay que contarle todo a la audiencia. Porque me dice, yo solo leo lo de mañana o pasado. Y él tiene una lectura más adelantada de los próximos meses. Razón por la cual él sabe quiénes no van a ser. ¿Quiénes no van a ser? No. Pero bueno... Tenés un fundamento para decir, al revés de lo que dice la mayoría de la gente. Yo digo, los periodistas se dedican a contar el día por día, quiere decir, leen de hoy para mañana. Ya me ofendiste, no me des explicaciones. Los analistas leen de mañana para hoy. Entonces, si uno dice, presidente va a haber el año que viene. Sí. ¿Puede estar peleado con el Fondo Monetario? No. ¿Por qué? Porque a los 15 días que asume, 10 de diciembre, vencen los 20.000 millones. Bueno, digamos, es un tema ese, pero la gente a veces se pone un pañuelo en la... O está de la mano del fondo o vamos al default. O sea que vos descartás a Cristina. Pero obviamente, Cristina no va a ser candidata. Ni va a ganar las elecciones de Unidad Ciudadana. O Argentina se incendia. Y esto se lo va a avisar Estados Unidos a Cristina antes de que tome la decisión. Si no, se lo aviso ya. Ahora, si la descartamos a Cristina... No la descartamos, digamos. No, pero digamos... que es un elemento disuasorio, estos que vos estás planteando externos, que normalmente la Argentina pero tampoco pensar que Argentina, evalúa. 0,04 de la población mundial, 0,04 del comercio internacional puede determinar su destino sin influencia exterior,
en un mundo que interacciona país a país, vemos al medio de la guerra, que parecía sería una tontería, sería un acto de soberbia brutal. Digamos. Bueno, estamos intervenidos por toda la fuerza. Hicimos la guerra de Malvinas. Sí, bueno, y así no fue. Y así no fue precisamente porque creímos que nosotros podíamos determinar qué era lo que iba a pasar. Ahora, digamos, ponemos un manto sobre Cristina. ¿Y con Macri? Y con Macri pasa una cosa muy fácil de entender, Roberto. La intensidad de su mandato lo ha carcomido. Hacia afuera, 55% de imagen negativa. Difícil de generar un entusiasmo con él. Pero además hacia arriba, él ha percudido brutalmente su relación con la clase alta a la cual pertenecía. Bueno, le ha hecho perder plata a todo el mundo. ¿Qué imaginás que Más, quiere creo hacer? que ha de haber perdido plata él también. ¿Qué imaginás que quiere hacer la mujer de Pablo Roca con Macri? ¿Qué imaginás que Un quiere cuadro, porque es amante Sí, de la... un cuadro ponerlo adentro. Sí. Sí. ¿Qué crees que quiere hacer la mujer de Pérez Compán? ¿Qué crees que quiere hacer la mujer de Calcaterra? Los hijos. El propio Ratazzi diciendo en público, en televisión, el empresariado ha perdido la confianza en el presidente. Bueno, porque Ratazzi es muy de Elisa Carrió. Es una buena observación. Me parece... Yo lo veo a Mauricio como con dificultad para invitar a comer un asado a alguien el domingo. Digamos, no debe quedar mucha gente en la agenda. Paolo Roca dice, si me siguen molestando, me voy de vaca muerta. En público lo dice, 2.000 millones de dólares, lo que le dirá en privado. Digamos, se puede conducir a la clase dueña del capital argentina, porque no es un problema de ganar la elección, Roberto, el problema es gobernar. ¿Vos podés, este muchacho está en condiciones de conducir a los empresarios argentinos hoy? Bueno. O tiene que esperar un cachetazo de venganza. Curiosamente, porque además este hombre va a quedar consagrado en la historia como el hombre que terminó con la corrupción brutal entre Estado y obra pública, no queriendo hacerlo. Porque no es que pasó porque él quiso Bueno, que son pasara. los efectos no deseados. Ni siquiera quiso que pasara. Ahora, Jorge, si no están estos protagonistas o estos protagonistas no llegan, hay otro dilema que uno observa. Los encuestadores, no sé, en el caso particular tuyo, dicen la Argentina electoralmente está dividida en 3 tercios. Y uno habla de pronto con Marcos Peña y Marcos Peña dice, no es cierto. No es cierto. Son 2 partes. Sos Marcos Peñista. No lo conozco, no, bueno. lo vi una vez en mi vida. Me parece muy antipático, además. No, es 35% Unidad Ciudadana, 35% Macri. Son 2 guerras de espanto. Mira, cuando apareció el tema de los cuadernos, que fue un viernes, nuestra consultora había terminado la medición mensual correspondiente al periodo que correspondía el miércoles anterior, 48 horas antes de eso. Mientras estábamos ajustando los números, cerrando los últimos casos para presentarla, yo le dije a mi hijo, Jorge, tirala porque esto de los cuadernos tiene que haber cambiado el curso brutal de la historia. Es imposible que Unidad Ciudadana salga indemne de esto. Y Jorge me hizo caso y medimos de nuevo, no se movió un ápice. Esto de la Argentina acepta la corrupción. Cuando- Habla de que no le gusta la pero- corrupción, pero la acepta. Cuando Macri hace el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el dólar llega a 40 pesos, nos pasa lo mismo. Yo le digo a Jorge, esto es imposible. No se movió un ápice Macri. Esto es una guerra de espantos. Hay 35% de los argentinos espantados de Mauricio y 35% de los argentinos espantados de Cristina, refugiados en 2 campamentos. Eso da 70. Queda 30, de lo cual 10 está ocupado. Partido Obrero, MST. Queda 20, dividido entre Labaña, Ricardito Alfonsín, Margarita Stolbizer. El invitado recién. Lipschitz, peronismo federal. Quedan 4 islas de 5. No hay tercera posición. Pero sí va a ser el sector que determine al presidente. Pero muy probablemente en segunda vuelta será el sector. Si alguno de ellos, como yo creo, en el caso de que la hipótesis que propongo, que Macri no va a ser, y entonces sea Vidal, si alguno de ellos no termina aliado o compartiendo la fórmula con María Eugenia, ¿no? Por ejemplo, el peronismo federal. De todos modos, yo creo que cuando se sepa que Cristina no va a ser, una enorme cantidad, si no la mayoría de los intendentes y gobernadores de Unidad Ciudadana se pasan inmediatamente al peronismo federal,
porque ninguno de ellos es cristinista. Lo que tienen son 30 puntos de Cristina que no quieren perder. Ahora, cuando Cristina diga yo no soy, automáticamente se van de ahí. De modo que va a haber algunas nuevas formaciones, algunas cosas que todavía falta por establecer. La semana pasada se han sentado 4 nuevos gobernadores en la mesa del peronismo federal. No es una casualidad. Alguien les está diciendo... No, son Roberto, casi una docena. Sí. alguien les está diciendo que Cristina no va a ser. ¿Quién te parece que es, Roberto? ¿Vos crees que Estados Unidos puso 60.000 millones creyendo que Cristina podía ser? Roberto, no seamos ingenuos. Casi le estás dando argumentos de la lucha antiimperialismo que puede tener Cristina. Cristina tiene de antiimperialismo lo que yo tengo de maometano, Roberto. Cristina es la ecología, Roberto, el verde. ¿Me podés explicar en términos electorales algo que todavía no entiendo? La señora Magario da un bono de 18.000 pesos a fin de año. Y Macri dice que no le va a dar nada a los jubilados. ¿Qué son mundos tan opuestos o uno tiene mejor corazón que otro? No. Te vuelvo a repetir, Macri no va a ser candidato. Y Magario quiere ser candidato. Al precio que sea. Al precio que va a pagar otro. Al precio que no paga ella, porque no es que ella saca de su cartera 18.000 pesos para cada uno y los pone. No, claro, obvio. Nadie saca. No habrá cloaca, no habrá cañería, no habrá agua, no habrá luz y repartirla. La que estaba destinada, y apláudame un poquito, digamos. Lo que viene pasando hace 50 años, Roberto, no está inventando nada, Magario. Bueno, Vidal tampoco, que ahora va a regalar 300.000 canastas navideñas. Bueno. Me parece que Perón y la sidra tenían mucho que ver. Pero es que no hay por qué no aprender de la magia. Digamos, la política no es solamente un arte de haber leído 4 libros. Hay que aprender un poquito también de ciertas habilidades. No hay por qué refugiarse solo. La verdad es que tratando de comprender un poquito, sin justificar nada, porque no sería mi caso, vos no te podés sentar en la provincia de Buenos Aires siendo un sacerdote perfecto, porque no duras nada, digamos. Si no comprendés un poquito que estás administrando el cabaret de Latinoamérica, vas a tener que negociar con las chicas un poquito, ¿no? Claro. Y esto es lo que están haciendo, La digamos. estás poniendo ya no como una Evita amarilla, sino como la madame del lupanar. Pero es imposible administrar lo que ha recibido si no es con algún pequeño grado de imperfección. No lo conozco porque no hablo con ella, Sí. pero sería imposible administrar eso desde la pulcritud total, donde los intendentes se te sientan con la pistola arriba del escritorio, donde los comisarios manejan la droga, digamos, donde las bandas, el narcotráfico camina, no te vas a sentar ahí con zapatitos blancos, digamos. Sería imposible hacerlo, Roberto. Tenemos que tratar de ver las cosas con un grado de realismo, porque si no, no las vamos a poder arreglar. Si nosotros creemos que vamos, damos 2 sermones y lo arreglamos... ¿Por eso ella está, digamos, confronta con Mauricio? No, yo creo que ya es... Porque yo siempre lo hubiera hecho a Mauricio mucho más diestro para manejar ese tipo de situaciones anormales. A partir de que fue directivo de Boca, digamos. Exactamente. Alguien que presidió una asociación ilícita, que hoy se mantiene. Sí. Recordemos que Uberti también estuvo por ser dirigente de Boca, el que ahora lo quiere mandar preso al padre de Macri. Siempre lo ubiqué a él en ese juego. Como si pareciera con más cintura para eso. Exacto. No, lo de Vidal en algún punto es más que meritorio. Es decir, a Vidal no solamente se le debe lo que evitó, no lo que hizo. Que no, la verdad que me tiene sin cuidado. A Vidal se le debe básicamente lo que evitó, que no sabemos dónde estaría. Pero me parece que lo ha manejado con mayor habilidad que la que esperábamos de ella. Porque era una chica sin ninguna experiencia política, que le dimos la provincia de Buenos Aires. Y no le pusieron ni un ministro. Cuando contamos en el exterior que vive refugiada la unidad militar, no se puede creer. Porque te dicen, pero ¿cómo la gobernadora, que es la que más poder tiene, vive refugiada en la unidad militar y los intendentes caminan por la calle? ¿Quién maneja la falopa? ¿No? Te preguntan en el exterior cualquier idiota. Entonces, digamos, estamos tan locos los argentinos que no podemos ver ni siquiera lo que es un semáforo rojo
que nos está iluminando. El otro día me reuní con, No. con delegado del fondo y me dice, Giacobbe, ustedes los argentinos no están locos, ustedes están totalmente del tomate. Nos piden 60.000 palos, se lo damos en 48 horas. Nos putean por haberse dádoselo y el ministro de Economía dice que la de él no la trae porque no cree en la Argentina y tiene 300.000 afuera los argentinos. Pero están totalmente locos y no se dan cuenta. Y la verdad, tiene un poco de razón. Absolutamente. Bueno, este baño de realismo me ha impedido preguntarte otras cosas. Te doy el vino. El vino es muy paso importante. de oro. Me lo robó mi hijo la última vez que tuve acá. Sí, bueno, ahora evítalo. Ese Jorgito no es lo único que te va a robar. No. Para eso están los hijos. Siempre hay que elegir con quién perdés. Siempre vas a perder con él. Te traje el libro del Sheil, Las Nuevas Reservas. Un libro esencial para entender. Es de Rubén Echeverry. De un Vaca especialista Muerta. en la materia. Pero es muy importante para cualquiera que le interese entender qué está pasando y qué va a pasar en Neuquén. Te agradezco, te doy el vino, te doy el me lo llevo, marcador, para mi hijo me lo puedo angelito. llevar a mi casa. Y a ustedes los invito a que, si cantó Milei en este programa, ¿por qué no puede bailar su socio Diego Giacomini? El hombre que nos está diciendo que el dólar pasado mañana por ahí se dispara. Y él dice que tiene fundamentos para sostenerlo. En un minuto, Diego Giacomini. Antes de empezar, tengo que recordar acá que vino el señor Milei el lunes pasado, estrenó y se puso la bandera del anarcocapitalismo, negra y dorada, y quedamos en sortearla. Bueno, se saturó la demanda y se volvió anónima. Por lo tanto, les pido ahora, otra vez, que escriban, se metan, y vamos a utilizar un método muy sencillo. Al primero que aparece se la damos. Esto es, y a vos, que sos socio de Milei, que tienen tanto éxito en las redes, quiero empezar, porque el otro día Milei cantó acá, y vamos a recordar cómo cantó, y quiero que lo veas. Y que vos te prepares para ver si después de lo que él hizo, sos capaz de bailar, de hacer alguna prueba acrobática, o directamente empezamos con la economía. Por favor, director, un recuerdo. En tu obra hay un himno. Sí. Entonces, con el brindis de la Traviata, en ese momento respondo con gastar, y gastar, y gastar, y gastar. Esa es nuestra regla fiscal. Y si los ingresos no aguantarán más, ahí iremos al Banco Central. Y eso será inflacionario. Y eso será inflacionario. Si no le aflojan al gasto, entonces la crisis vendrá. Gastar, y gastar, y gastar, y gastar. Esa es nuestra regla fiscal. Está todo muy bien, pero Verdi, los familiares de Verdi ya nos demandaron. Vos no vas a hacer nada. Mirá, yo si canto el gastar, gastar y gastar, voy a parecerme mucho más a los políticos que Milei, porque mi gastar y gastar es horrible. Canto muy mal, va a sonar espantoso. Bueno, vamos a la convocatoria al programa. Sí. Vos empezaste ya hace un tiempo a decir que este fenómeno de la estabilidad, que la cual está tan orgulloso el gobierno y que piensa que lo va a estirar en la estabilidad financiera, digamos, a tu juicio, en el primer trimestre del año puede ser alterado. Esto es que puede saltar el dólar. Me gustaría que fueras más o menos sintético y preciso en explicar por qué el gobierno se equivoca en creer que esto es una política de estabilidad más duradera y por qué imaginás vos que de pronto el tipo de cambio se puede disparar. Porque la política monetaria no está bien diseñada. Es mentira que el gobierno no emite o que hay emisión cero. O sea, la base monetaria crece cero, pero el dinero de la economía no es toda la base monetaria, hay más dinero, los depósitos, cuenta corriente, caja de ahorro y plazo fijo. ¿Y qué hay detrás de plazo fijo? Las LELIQ. Y yo te cuento, las LELIQ
hoy en día, a fin de año, van a rondar los 20.000 millones de dólares. Y las reservas libres del Banco Central son 12.000. O sea, no tiene con qué pagar las LELIQ. Pero perdón, eso en el mundo de las naciones pasa siempre. Las empresas son deudoras por capitales que no tienen y funcionan igual. Sí, pero con una gran diferencia. Acá, esas LELIQ son una promesa de emisión monetaria al 3% mensual porque no tiene con qué pagarlas. Entonces, ¿qué sucede? Este plan puede pseudo estabilizar financieramente la macroeconomía por un tiempito. La inflación te va a bajar del 6,5 de septiembre al 5,4 de octubre, al 3% en noviembre, y habrá un piso que difícilmente quiebre, que no sé cuál es, que puede ser 2,5, 2,4, 2,8. ¿Qué sucede? ¿Por qué no lo va a quebrar? Porque la gente mira que las LELIQ son lo que más crecen en toda la economía y que son impagables. O sea, si las LEBAC eran angina, las LELIQ son una pulmonía. Entonces, ¿qué sucede? Como ve eso y que es una expectativa de emisión monetaria futura, esto lo explicó Robert Lucas, premio Nobel en el 85, sí. La gente dice, uy, va a terminar emitiendo. Entonces la inflación no va a bajar. Entonces yo no bajo mis expectativas de inflación lo suficiente. Che, como no la bajan, la inflación no baja lo suficiente. Pero Diego, los tipos del fondo, no me vas a decir que no lo leyeron a Lucas y que además supongo que no solo ellos ven el tema de las expectativas, ellos también lo ven porque no se compran en el supermercado las expectativas, ni se vende. Mira, yo creo que en el fondo, la emisión monetaria de base monetaria cero sí. Es del fondo, no del actual Banco Central. ¿Por qué? Porque el fondo básicamente pone dólares para pagar la deuda en dólares, las amortizaciones y los intereses. Se cobra. Claro. ¿Y qué quiere? Quiere que los argentinos no compitamos por esos dólares. Entonces, para que no compitamos, no tiene que emitir. ¿Por qué? Porque si aparecen los pesos, nosotros nos hacemos los pesos y competimos y entramos a comprar los dólares. Entonces, es necesaria que no haya emisión de base monetaria para que los argentinos no nos llevemos abajo del colchón los dólares del fondo y los dólares del fondo sean usados para lo que el fondo quiere que sean usados, que son amortizaciones de deuda y pago de intereses. Ahora bien, redondeo, cuando la inflación no quiebre ese piso y al mismo tiempo tengas el dólar bastante estable, pero la inflación haciendo su trabajo, nosotros, los agentes individuales, ¿qué vamos a hacer? Al mismo tiempo que vemos que las LELIQ crecen y que son el respaldo de nuestros depósitos a plazo fijo, vamos a querer nuestros pesos para comprar los pocos dólares que hay, y ahí va a volver a haber un round cambiario, va a volver a acelerarse la inflación, y el gobierno va a tener que responder nuevamente subiendo la tasa de interés, cosa que en realidad la quiere volver a bajar. Y en ese contexto, el enfriamiento de la economía, que todos los analistas o el consenso de mercado lo da hasta marzo o abril, corre el riesgo de que se extienda más. A mí, sinceramente, me hace el gobierno que aspira que esto sea parecido al 2017, que la devaluación que hubo sea la última y que aguante todo hasta final de mandato sin ninguna devaluación más. A mí me cuesta mucho imaginarlo. ¿Por qué? Porque no hay credibilidad ni en el gobierno ni en el plan económico. Y cuando no hay credibilidad, las cosas, esto está mostrado en Pero ya me económica. estás hablando como Lilita Carrió, no le tengo confianza al presidente. No le tengo confianza, la gente no le tiene ni confianza ni credibilidad a que este plan económico puede llevar a buenos resultados. Pero estamos hablando, yo te diría, no sé si científicamente sobre esto, porque en todo caso lo que yo te diría es, el problema es que tenés inflación. A ver, tenés inflación porque el plan económico eso no, es porque, no cierra por ningún lado. Bueno, pero no porque la gente crea o no crea. El problema es que tenés inflación y la inflación te va a arrastrar, en todo caso, la elevación del tipo de cambio. No, y la gente ve
que todo lo que se hace no corrige los problemas de fondo que hay detrás de la inflación. No te olvides una cosa, este es un gobierno que recién ahora está mostrando algún atisbo de ajuste fiscal mal construido, porque es un ajuste fiscal edificado un 75% sobre aumento de los impuestos, sobre nuestras espaldas, con una recaudación que ya hace varios meses que viene por debajo de la inflación. Entonces, ese equilibrio fiscal del 2019 muy difícilmente se termine dando, lo cual implica que de acá a algunos varios meses para adelante existe el riesgo que alguien nos quiera meter de vuelta a los privados la mano en el bolsillo. A ver, si hay otro nuevo round, sí, tiro una, que se me ocurre, otro nuevo round cambiario y sube el tipo de cambio, porque no es lo mismo que el dólar baje a la banda, que eso es con credibilidad, que llevar la banda al dólar, que eso es sin credibilidad. Los resultados son diferentes en materia de inflación y tipo de cambio. Si sube el tipo de cambio y la recaudación viene debilitándose, ¿quién me asegura que los políticos ese límite de 12 pesos por dólar para las retenciones universales a la exportación no va a ser subido? Ahora, el tema de la recaudación, al margen de la caída de la actividad económica, también tiene que ver con que me parece que ahora no le cobran a las empresas, mejor dicho, a las empresas le están aplicando una tasa de interés que no es la tasa de mercado, razón por la cual la gente prefiere, los grandes, no los chicos que no están en esa condición, no pagar a la AFIP, digamos, y vivir del otro modo. Ponen la plata en el carry trade. Pueden poner la plata en el carry trade y hay un problema instrumental por parte del mismo gobierno. Sí, y también pasa, ¿sabes qué? Que las pymes y las micropymes, si no evaden, tienen que echar gente y no tienen plata para pagar indemnizaciones. Y si no evaden, tienen que cerrar. Entonces, esto es un punto muy delicado. Manejar una pyme hoy en día en Argentina, los políticos no lo entienden, es una odisea, porque los dueños de una pyme están más ocupados en poder responder ante todas las demandas del fisco nacional, provincial y municipal que ocuparse de producir. Bueno, además tampoco hay actividad, o bajó muchísimo la actividad. Obviamente que no hay actividad. Y a ver, el gobierno, esto es interesante, el gobierno de Mauricio Macri va a terminar con un PBI per cápita 9% más bajo que el que recibió en 2015, que ya venía 4 años de caer porque el PBI per cápita... Eso se lo escuché a Kicillof. Sí, pero Kicillof no dijo que cuando él fue ministro, en el segundo gobierno de la señora, cuando uno comparaba el cierre del 2015 contra el 2011, el PIB per cápita había caído 4%. Entonces, punta a punta tenemos como una caída del 13%. Y ahora, los argentinos, ¿estamos locos? Porque el año que viene... Jacobe dijo que sí. El año que viene vamos a tener que elegir entre 2 empobrecedores seriales. O sea, las 2 personas que juntas hacen que el PBI per cápita de Argentina caiga 14 puntos porcentuales, 13, en 8 años, vamos a tener que elegir entre esos. O sea, entre Cristina y Mauricio. Entre Cristina y Pero Mauricio. te voy a dar una buena noticia aparte de darte el vino. ¿Qué? El señor Jacobe dijo que era altamente improbable que los 2 no fueran a competir. Yo también pienso lo mismo, y ojalá que sea así, porque realmente es como, a ver, tener que elegir entre Cristina y Mauricio es como una persona que se divorció 2 veces porque realmente le fue muy mal en el matrimonio, sentimentalmente, financieramente, económicamente, y se va a casar por 3.ª vez. Y dice, ¿con cuál me caso? ¿Con la primera o con la segunda? Y todos los amigos dicen, vos estás loco, probá otra cosa. Bueno, así estamos los argentinos. Te doy el marcador, te doy el vino. Te traje algo muy especial. Te traje un libro, Poder y Mercado, de Rothbard. Ajá, que va con esta bandera.
Exacto. En el 2019 voy a dar charlas de filosofía y moral detrás del pensamiento de Rothbard. ¿Sabes por qué es importante? Porque eso no lo vas a encontrar en ningún establecimiento de educación pública, ni de gestión privada, ni de gestión estatal. Y eso es un libro que te explica por qué el Estado es violencia. Hasta ahí, hasta ahí. Ok. Este libro, por ahí me lo quedo yo, pero independientemente, les digo, es un liberal, no un neoliberal. Así lo debería entender, por ejemplo, Cristina. Gracias, buenas noches. Próximo lunes seguimos con La Mirada y le agradecemos a Diego que no haya cantado y menos que haya bailado. Pero fue mucho más interesante la charla. Un placer. Chao, gracias. Chau, chau.